Pues hoy nos toca ver Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. El título es Justo y soberano Dios que tiene misericordia. Justo y soberano Dios. Y en este título podemos nosotros ver tres palabras: justo, soberano y misericordioso. Así que antes de entrar de lleno a ver todo el tema que vamos a ver, me gustaría que pudiéramos definir estas tres palabras. ¿Te parece si empezamos por la palabra soberano? La palabra soberano significa que no hay nadie por encima de Dios. Cuando hablamos de que Dios es soberano, entendemos que Él está por encima de todo. Y no puede Él pedirle permiso a nadie porque Él es soberano. Él decide si quiere y si no quiere por el puro afecto de su voluntad, porque Él está por encima de todo. Así como en nuestro mundo de hoy vemos que hay países que son soberanos y que no le tienen que pedir permiso a otro país para hacer algo porque son soberanos y ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y de la misma manera Dios es soberano y su soberanía implica que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios es soberano, ¿verdad? Dios tiene el poder de decidir sobre cualquier cosa. Y hay un pasaje en la Escritura que quiero mostrarte, en el libro de Efesios capítulo 1. Ahí en Efesios capítulo 1 aparecen 4 veces, o nos va a poder enseñar 4 veces acerca de la soberanía de Dios, acerca de por qué estamos nosotros hablando de que Dios está por encima, de que Dios es soberano. Y hay 4 veces que aparece una palabra, una misma palabra, que es la palabra según. Y quiero mostrártela, porque casualmente, cada vez que aparece esta palabra según, nos habla acerca de su soberanía. Por eso es que quiero mostrarte en Efesios capítulo 1, te voy a mostrar 4 pasajes, 4 versículos que mencionan esta palabra según y nos van a permitir entender la soberanía de Dios. El primero está ahí en Efesios 1, versículo 5. Dice así, Efesios 1, 5: en amor, habiéndonos predestinado, es decir, darnos un destino previo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí es donde viene esta palabra, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí empezamos a ver la soberanía de Dios. ¿Por qué nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiere y puede hacerlo. Porque es soberano. Nada más. Porque Él quiere. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? El siguiente versículo, ahí mismo, Efesios 1, versículo 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según, otra vez esta palabra según, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que, ¿por qué nos dio a conocer el misterio de su voluntad? ¿Según qué? Su beneplácito. ¿Y qué quiere decir la palabra beneplácito? Pues que así le plació. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de que por el puro afecto de su voluntad, porque así le plació a Dios? ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos está enseñando acerca de la soberanía de Dios? No fue por alguna buena obra que tú y yo pudiéramos haber hecho o alguna mala obra, sino simplemente porque a Dios le plació, porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Vamos al siguiente versículo, ahí mismo Efesios 1, versículo 11. Y dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, otra vez esta palabra, según el designio de su voluntad. Así que, ¿cómo hace el Señor todas las cosas? ¿Según qué? El designio de su voluntad. Según al puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, como a Él le place, y según el designio de su voluntad, como Él quiere, brother. Él es soberano. Nadie le dice a Dios qué hacer, nadie le dice a Dios cómo hacerlo, nadie le dice a Dios por qué hacerlo. Él lo hace porque Él es soberano, porque Él quiere.
¿ok? Vamos al último versículo, te dije que son 4, Efesios 1, ahí mismo también, versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según, otra vez esta palabra según, la operación del poder de su fuerza? Así que según qué es que nos hace creer a ti y a mí, ¿por qué nos permite creer? Según su poder, ¿no? Su poder y su fuerza, la operación del poder de su fuerza. Así que resumamos. Tú y yo fuimos escogidos, tú y yo fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, tú y yo fuimos apartados, tú y yo fuimos elegidos por Dios. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque hicimos algo bueno? No, la Biblia nos enseña que porque Dios así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad, en otras palabras, por su soberanía, porque estamos hablando acerca de la soberanía. Estamos definiendo este primer concepto, soberanía, por su soberanía. En términos coloquiales pudiéramos decir, porque a Dios le dio la gana hacerlo así, brother. ¿Y quiénes somos tú y yo para poderle cuestionar a Dios el por qué? Porque Él es Dios, brother, y porque Él lo quiso hacer, ¿ok? Entonces, ese es el primer concepto, su soberanía. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del segundo concepto, su justicia, porque sabemos que Dios es justo. Y la justicia es que Dios te da lo que te mereces. Eso es justicia, ¿no? Darle a una persona lo que se merece. Ahora, déjame hacer una distinción entre justicia e igualdad, porque a veces nos confundimos un poquito con estos dos conceptos y pensamos que justicia e igualdad es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate en una casa que están comiendo y hay dos hijos, ¿no? Uno más grande, uno chiquito. Y la mamá le sirve al niño grande o al chico ya más grande unos chilaquiles así ya bien picosos, y al niño chiquito pues obviamente le da a lo mejor una pechuguita que no pica, etcétera, ¿no? Y de repente el niño chiquito le dice, ¿por qué a mi hermano le diste los chilaquiles y a mí nada más la pechuguita? Eso es injusto. ¿Tú crees que eso es injusto? A veces confundimos el concepto de justicia con igualdad. Quiere decir que no le vas a dar igual, no le vas a dar lo mismo a uno que a otro, pero el hecho de que tú no le des igual a cada uno no significa que estás siendo injusto. La justicia y la igualdad son dos cosas diferentes, porque no le vas a dar al niño chiquito los chilaquiles para ser igual y pues ahora le cómetelos y a la primera pues no los va a poder comer, ¿ok? La justicia es otra cosa. Te voy a poner un ejemplo de justicia ahora. Imagínate que una persona roba, ¿no? Comete un asalto en una tienda, algo sencillo. Y la justicia me indica que la paga de esa pena de haber cometido ese robo son, vamos a poner un número de años, ¿no? 5 años de prisión. Ahora imagínate que esta persona es llevada ante el juez y el juez le dictamina 5 años de cárcel. ¿Tú crees que el juez fue justo o injusto? Fue justo, porque le dio exactamente lo que merecía, ¿ok? Ahora imagínate que el juez, en vez de darle estos 5 años, cuando lo ve, le dice, ¿sabes qué? Como que me cayó medio mal, no me cayó bien, así que le voy a aventar 50 años para que se le quite. Te pregunto, ¿el juez es justo o injusto? Es injusto, porque le está dando más de lo que merece, ¿no? La justicia es que te tiene que dar lo que te mereces. Ahora, vamos al otro ejemplo, al otro extremo. Imagínate que ya lo presentan delante del juez y el juez dice, pues como que me caíste bien y hoy vengo de buenas y ya, vete, te puedes ir, no te voy a castigar. Te pregunto, ¿el juez fue justo o injusto? Fue injusto, porque no le dio lo que se merece. Así que, habiéndote puesto estos dos ejemplos, podemos entender que la igualdad no es lo mismo que la justicia. La justicia, incluso en la justicia, es dar a cada persona lo que se merece. Eso es lo justo, ¿ok?
Y hablando en términos espirituales, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Así que imagínate en términos espirituales, ¿qué es lo que Dios promete dar a una persona que peca? Porque la Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué sería lo justo, brother? Que Dios permitiera que tú y yo que hemos pecado, porque hemos aprendido en el libro de Romanos que todos somos pecadores, ¿sí o no? Y que no hay justo ni aún uno. Y si todos somos pecadores, y si todos hemos pecado, y si Dios es justo, ¿qué sería lo justo? Que todos muriéramos, ¿ok? Y si Dios mandara al infierno a una persona, ¿sería justo o injusto? Sería justo, porque es lo justo, ¿ok? Hasta aquí entendemos perfectamente bien el principio de soberanía y el principio de justicia. Vamos con el tercer principio: soberano, justo y ahora misericordioso. Y la palabra misericordia precisamente significa lo contrario de justicia, que Dios no te da lo que te mereces. Es lo contrario de justicia, ¿ok? Dios no nos da lo que nos merecemos. Pero a ver, ¿cómo puede ser Dios un Dios misericordioso sin poner o sin comprometer su justicia? ¿Cómo Dios puede tener misericordia de alguien sin comprometer su justicia? Porque ya lo comentábamos, imagínate, en el ejemplo que te puse hace un momento, cuando esta persona es presentada delante del juez y el juez dice, bueno, te voy a perdonar, no te voy a dar lo que te mereces. Pudiéramos pensar que tuvo misericordia, ¿verdad? Pero hace un rato concluimos que era injusto y dijimos, no fue justo, fue injusto. Dios, para no comprometer su justicia, lo que hizo fue pagar el precio de nuestro castigo. Así que imagínate, en el ejemplo que te puse, es como si este juez quiere perdonar a esta persona y dice, no le voy a dar los 5 años de prisión, pero yo voy a pagar ese precio. Yo voy a ir a prisión por esos 5 años para que él pueda quedar libre. Así que para que Dios pueda aplicar la misericordia, su misericordia, sin comprometer su justicia, el Señor lo que hizo fue pagar el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz, muriendo por nosotros, pagando el castigo de nuestra paz, el precio de la reconciliación, y entonces ahora el Señor sí puede decir, yo puedo tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, porque ya pagué el precio, porque no comprometí mi justicia, porque hubiera sido muy fácil que Dios hubiera dicho, pues simplemente los perdono y no pasa nada, pero ahí tú y yo pudiéramos haber dicho que Dios era injusto, pero Dios no es injusto. Entonces Dios pagó el precio. Así que en base a esto, déjame hacerte un último comentario al respecto de esto. Al respecto de la justicia y al respecto de la misericordia. Justicia por un lado, misericordia por otro lado. Así que si Dios manda a alguien al infierno por haber pecado, ¿es justo? Sí es justo, ¿ok? ¿Y en esta justicia hay injusticia? No. Si Dios tiene misericordia de alguien y no lo manda al infierno, ¿es injusto? No, porque es misericordioso, porque ya pagó el precio. Así que, tanto si manda al infierno a alguien, como si no lo manda al infierno a alguien y tiene misericordia, en cualquiera de los dos casos, Dios no es injusto. Jamás es injusto. En este caso es justo, en este caso es misericordioso, pero en ninguno de los casos es injusto. Dios no es injusto. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, la Biblia nos va a enseñar que precisamente no hay injusticia en Dios. Y de esa manera empieza nuestro pasaje que vamos a ver precisamente el día de hoy. Comienza con una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
Dios es injusto y ahora te hago esa pregunta, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No. Y la respuesta es, en ninguna manera. Y hemos visto cómo Pablo ha respondido a varias preguntas durante el libro de Romanos y en cada pregunta siempre responde en ninguna manera. No hay forma de que Dios sea injusto. No hay forma de que Dios pueda equivocarse. No lo hay, brother. Y déjame recordar un poquito lo que vimos la semana pasada para tener el contexto precisamente de por qué Pablo está haciendo esta pregunta de si Dios es injusto o Dios no es injusto. Acuérdate que la semana pasada veíamos que los judíos se sentían salvos solo por el único hecho de ser descendientes de Israel, ¿ok? Y eso era lo que les hacía sentirse salvos y por ser descendientes de Abraham. Pero vimos que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino que los que son hijos según la carne, no son hijos de Dios los que son según la carne, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, ¿ok? ¿Y te acuerdas que vimos cuál fue la promesa que Dios les hizo? Esta parte de la promesa es algo muy importante. Quiero que lo leas conmigo. Está precisamente ahí en Romanos capítulo 9, versículo 9. Ahora sí que Romanos 9:9 para que sea facilito de aprendértelo. Esta es la palabra de la promesa. Fíjate, ahí está en la pantalla. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Sara tendrá un hijo. Pareciera muy sencillo, pero lo comentamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que cuando el Señor le dijo a Abraham que en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra? Cuando Dios le dijo eso, mencionamos que no le mencionó que iba a tener un hijo. Y eso se lo mencionó la primera vez cuando Abraham tenía 75 años de edad. Su mujer tenía 65. Ya eran grandes, pero todavía no estaban tan grandes, ¿no? Pero a los 75 años el Señor le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias. Y hasta ahí se quedó. 10 años después, cuando Abraham ya tenía 85 años y Sara tenía 75 años, entonces ahora sí le dijo que iba a tener un hijo, pero no le dijo que este hijo iba a ser de Sara. Y ahí dice que el hijo de la promesa era de Sara, ¿ok? Pero hasta aquí el Señor todavía no le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo de Sara, porque Sara era estéril, nunca había podido tener hijos, y ya hasta ese momento ya no tenía su periodo menstrual, que quiere decir que ya no podía ovular, biológicamente hablando, era imposible ya tener bebés, ¿ok? Y entonces el Señor le dice a Abraham, ahora sí que de su descendencia iba a bendecir, que iba a tener un hijo, pero no le dice que de Sara, solamente le dice que iba a tener un hijo. Así que Abraham va con Sara, su mujer, y le cuenta esto, y Sara le dice, bueno, pues yo soy estéril, no puedo tener hijos, ya no tengo mi periodo menstrual, ya no hay forma. Entonces dice la Biblia que Sara toma a su esclava, a una esclava que tenía, que se llamaba Agar, una esclava egipcia, y se la da a Abraham y le dice, pues ten hijos con ella para que la promesa de Dios se cumpla. Pero la promesa de Dios era con Agar. No, la promesa de Dios era con Sara, ¿ok? Y entonces, pues Abraham toma a esta mujer, a esta esclava llamada Agar, por mujer, tiene un hijo que se llama Ismael, y entonces pasan 13 años, y cuando Abraham tiene ya 99 años, y Sara su mujer 89 años, otra vez regresa el Señor con Abraham y le dice, Abraham, esta es la promesa, Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa, bro, Sara. No era Agar, era Sara. Y entonces, pues cuando Sara escucha esto, la Biblia dice que Sara se ríe porque dice, Señor, o sea, es una locura, porque ya no puedo tener hijos, toda mi vida fui estéril,
ya tengo 89 años, es imposible, ya no hay forma de tener hijos. Humanamente hablando, esto es imposible. Al grado de que a Sara le da risa y dice, Señor, es imposible. Y el Señor le dice a Sara, Sara, ¿de qué te ríes? No, Señor, no me reí. No, sí te reíste. Y sí se rió, porque era imposible, brother. Pero desde ahí, tú y yo podemos ver que no se trataba de algo que dependiera humanamente de ti, ni de mí, ni de Abraham, ni de Sara, sino era algo que dependía absolutamente de Dios, y por eso Dios lo permitió así. Así que el Señor le dijo, en un año, por estas fechas, vas a tener cargando a tu bebé, y se va a llamar Isaac, porque en Isaac te será la descendencia, ¿ok? Entonces ahí es donde es la promesa. La promesa nunca fue por la esclava, la promesa siempre fue por Sara, su mujer. Y desde ahí tú y yo podemos ver cómo el Señor tuvo misericordia, ¿no? Así que los hijos de Dios, por eso está diciendo que no son los hijos de Dios los descendientes de Abraham, porque si fueran los hijos de Dios los descendientes de Abraham, también serían los hijos de Agar y todos los descendientes. Y acuérdate que la semana pasada veíamos que cuando Sara muere, Abraham toma a otra mujer llamada Sétura y tiene otros 6 hijos con ella. Así que si hubiera sido por la carne, los hijos de Abraham, de Agar, la esclava, y los hijos de Sétura también hubieran sido. Pero el Señor le dijo en Sara, de Sara es la promesa, ¿ok? Así que es de fe, ¿ok? Y esa fue la promesa que vimos que Dios le dijo. Y aquí tú y yo podemos ver la soberanía absoluta de Dios. Lo que veníamos hablando, soberanía, soberano, justo y misericordioso Dios. La soberanía de Dios es que Él lo hace como Él quiere, bro. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Tal vez Abraham y Sara, queriéndole ayudar a Dios, dijeron, pues con Agar, porque yo no puedo. Pero no quieras ayudarle a Dios cuando veas que las cosas parecen imposibles. Acuérdate que para Dios todas las cosas son posibles. Para mi vista y para tu vista son imposibles, es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y a veces les queremos ayudar a Dios y Dios es soberano, bro. Es como Él quiere, no como tú quieres o como yo quiero. Es como Él quiere. Y así Dios lo definió, ¿ok? Y el Señor permitió, fíjate, otra cosa que estaba yo pensando es esto. ¿Por qué el Señor tardó tanto tiempo en decirle a Abraham que la promesa iba a ser por Sara? ¿Tú crees que si años antes le hubiera dicho el Señor, no hubieran evitado el que Sara le hubiera dado a Agar, su esclava? ¿No crees que se hubiera evitado eso? Entonces, ¿crees que Dios falló? ¿Que se le olvidó? ¿Que dijo, ay, se me fue, ya ni modo, ya tuvo un hijo con Agar? A Dios no se le va absolutamente nada. Yo creo que Dios tenía planeado perfectamente esto para enseñarnos que es poderoso y es como lo que Él quiere. Su soberanía absoluta, brother. Su soberanía absoluta. Aunque tú y yo nos anticipemos y corramos, porque ahorita vamos a ver que no depende del que quiere ni del que corre, y nos apresuremos, no es como tú quieras, es como Dios quiere. En el tiempo que Dios quiere, en el momento en el que Dios quiere, pero también para que sepas que es a su soberanía absoluta, ¿ok? Y después continúa diciendo, ¿no? Entonces Dios escogió soberanamente a Sara. Pero dice el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y ahora te va a poner el ejemplo de Rebeca e Isaac, ya el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y de Sara, ¿ok? Y nos va a poner el ejemplo de este. ¿Por qué nos pone ahora el ejemplo de este? Porque quizá tú y yo pudiéramos pensar en un momento, ¿por qué Dios eligió a Sara? ¿Por qué? Claro, porque era la esposa, claro, porque Agar era la esclava, y aparte era bien mala onda porque cuando dio a luz a su hijo, se empezó a burlar de Sara y le dijo, tú no puedes tener hijos y yo sí. Y se empezó a burlar de la esposa de Abraham. Entonces, por eso, segurito por eso, Dios dijo, pues ahora Agar no, ahora Sara. Pero no fue por eso, brother.
fue porque Él ya lo habría querido, no fue por algo bueno o por algo malo que Sara o que Agar hubieran hecho, sino porque Él ya lo había querido. Y ahora lo va a reforzar con Rebeca y con Isaac. Y te va a decir, mira, con Rebeca y con Isaac ellos también tuvieron un hijo, pero al final fueron gemelos. Y estos gemelos que tuvieron ellos, uno de ellos tenía que ser el descendiente, ¿ok? Comúnmente el Señor había dicho que el primogénito, ese iba a ser para el Señor y lo tenías que dedicar al Señor. Pero en esta ocasión, el Señor, para mostrar que Él es Dios y que Él es soberano, dijo, yo quiero al menor, y el mayor va a ser siervo del menor. La promesa en esta ocasión va a ser para el menor. ¿Por qué? ¿Porque el menor era bueno? ¿Por qué? ¿Porque el menor se portaba bien? No, porque lo va a decir aquí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, que Él elige al que Él quiere. ¿Por qué lo elige? Porque Él quiere, porque quiere y puede. Y porque quiere y puede es porque es un Dios soberano, porque quiere y puede, bro. Así que la Biblia nos enseña que no escogió al menor por haber hecho algo bueno y que no desechó al mayor por haber hecho algo malo, sino que lo hizo ¿por qué? Porque Él quiso, bro, porque así le plació. ¿Hay alguna duda? Dios puede hacer lo que quiere, como Él quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Sí, brother. ¿Por qué? Porque Él es soberano, ¿ok? Y no podemos decir entonces, y continúa diciendo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y volvemos otra vez al ejemplo. Si Dios aborrece a alguien, ¿Dios es injusto? Y te voy a decir otra cosa. Más bien aquí debemos resaltar por qué Dios tuvo misericordia de Jacob, porque tanto Esaú como Jacob, ambos eran aborrecibles. Si tú lees la historia en la Biblia, te vas a dar cuenta que ambos pecaron, ambos cometieron muchos errores en su vida, ambos estaban para que Dios pudiera decir, los aborrezco a los dos, pero Dios aborreció a uno y tuvo misericordia del otro. ¿Y Dios puede amar a uno y aborrecer a otro? Sí, porque Él quiere. ¿Y es injusto Dios acaso por hacer esto? Dios no es injusto. Y precisamente esa es la pregunta con la que inicia nuestro pasaje. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios por haber escogido como Él quiso? De ninguna manera, ¿ok? Pues sí, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? Yo voy a tener misericordia del que yo quiera, bro. ¿Y puede hacerlo Dios? Sí. ¿Y me voy a compadecer del que yo me compadezca? Sí. ¿Puedo yo cuestionarle a Dios por qué no se compadeció de alguien? Pero en mi naturaleza humana, a veces yo tengo dudas y le digo, Señor, pero ¿por qué? Porque es una persona buena, pero es una persona pues que ayuda a los demás. Es una persona que ha hecho muchas cosas buenas, Señor. Yo lo conozco porque sé que es alguien bueno. Tú deberías de tener misericordia de este bueno. Pero Dios en su soberanía tiene misericordia del que Él quiere. No por algo bueno ni por algo malo, porque así fue con Esaú y Jacob. Ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había determinado que el menor sería el que iba a estar por encima del mayor, ¿ok? Y continúa diciendo entonces, así que el Señor va a tener misericordia y se va a compadecer del que Él quiera, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de qué depende? De Dios. Otra vez, ahí está en la pantalla. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de qué? Otra vez, ¿de quién depende? De Dios. No depende del que Dios, sino de Dios. Es muy claro. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Depende siempre de Dios, que tiene misericordia. Así que, por mucho que una persona se esfuerce, ¿podrá conseguir el favor de Dios? Por mucho que una persona haga buenas obras, ¿podrá conseguir el favor de Dios? Te lo voy a preguntar de nuevo.
pero quiero que todos me contesten. Por mucho que una persona se esfuerce en portarse bien y hacer buenas obras, ¿con eso podrá conseguir el favor de Dios? No. Y sabes, esa respuesta que acabas de dar, echa por calle todas las religiones, porque todas las religiones están basadas en lo que tú y yo como hombres podemos hacer por Dios. La religión te enseña que si tú te portas bien, que si tú haces ciertas cosas te vas a ganar el cielo. ¿Y la Biblia te enseña eso? No, brother. Por eso te digo que la Biblia es contraria a las religiones, porque la religión te enseña que si tú te portas bien, que si te vas hincado de aquí a no sé dónde, que si participas en una peregrinación, con todo respeto para todas esas cosas, que si haces el Vía Crucis, que si te vas cargando una cruz y con eso ya tú crees que ahora ya Dios se pueda compadecer de ti, ahora sí. ¿Será que la Biblia nos enseña eso? No, porque Dios se va a compadecer del que Él quiera, porque Él quiere, sin que tengas que hacer algo bueno y sin que tengas que hacer algo malo, porque precisamente nos decía aquí, ¿para qué? Para que, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no por las obras, no por las obras, de manera que ni tú ni yo podemos ponernos delante de Dios como que merecemos algo y reclamarle a Dios, porque Señor, ya le di a los pobres en Navidad, les di unas despensas, Señor, ahora sí tú tienes que bendecirme. ¿Podré yo ganarme el favor de Dios así? No, brother, no puedo yo poner en deuda a Dios, porque si Dios ha tenido misericordia de mí, ha sido porque Él ha querido, nada más, por el puro efecto de su voluntad, por su beneplácito, porque así a Dios le plació, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Bien, continuamos entonces, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora ayúdame a pronunciar esta palabra, de manera que de quien ¿qué? Quiere tiene misericordia y al que ¿qué? Quiere endurecer, endurece. ¿De qué depende? De que Él quiere. ¿Le vamos a poder decir algo a Dios? ¿Es soberano? Es soberano, brother. Es de quien quiere. Al que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Al que quiere endurecer, endurece. Y esta es una palabra dura, porque imagínate, hablando acerca de Faraón, ¿quién dice la Biblia que endureció el corazón del Faraón? Dios. ¿Y es injusto Dios? ¿Y de quién tuvo misericordia Dios? De su pueblo. Quiso tener misericordia. ¿Es injusto Dios? Dios no es injusto. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y Él tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere, porque todo es conforme a su soberanía, ¿ok? Así que le vamos a cuestionar a Dios su misericordia, le vamos a cuestionar a Dios su justicia. Déjame ponerte otro ejemplo. ¿Has escuchado hablar del libro de Job? ¿Cuántos han escuchado hablar de Job? Levanta tu mano. Ok, pues ya la mayoría. Entonces saben de lo que hablamos. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Job, y cuando empiezas a leer el libro de Job, comienza diciendo que Dios empieza a decir que Job era un hombre justo, que se esforzaba por obedecer a Dios, era un varón recto y era un ejemplo para todos los demás. Así que lo presenta el Señor como un hombre íntegro, intachable. Y de repente, cuando el Señor está presentando a Job de esta manera, parece que la escena cambia y la Biblia nos muestra una escena donde Dios está sentado en su trono y de repente entran ángeles a darle cuentas a Dios y entre ellos entra Satanás. Y entonces el Señor mismo le dice a Satanás: Satanás,
¿ya viste a mi siervo Job? Dios mismo le habla a Satanás acerca de Job. No es Job el que viene a decirle a Dios, Señor, Satanás que le menciona a Job, sino Dios el que le dice a Satanás acerca de Job. Y entonces le dice el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job? Es íntegro, es recto, es un varón justo, es un ejemplo. Y entonces Satanás le dice a Dios, claro que es íntegro y claro que es justo y claro que es recto porque pues tú le has dado muchas cosas, es un cuate que tiene mucha lana y tiene muchas cosas, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no blasfema contra ti, quítaselo. Y entonces el Señor le dice a Satanás, te voy a dar permiso de que toques todos sus bienes de Job, sus hijos, sus bienes, todo lo que él tiene, pero una sola cosa, no toques su vida. Y entonces Satanás sale de ahí y entonces va con Job y la Biblia nos cuenta que empiezan a morir todos los hijos de Job, uno por uno, van muriendo. Y entonces Job se queda sacado de onda porque todos sus hijos están muriendo y todos sus ganados se mueren también. Y entonces empieza a perder todo Job, todo lo que él tenía lo empieza a perder. Y llega el momento que incluso su salud también la pierde, porque dice la Biblia que le empezaron a salir como llagas en su piel, un tipo como una especie de lepra que le empieza a dar, y entonces ya estaba todo enfermo y Job pues todo desconcertado porque decía, Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas si yo no he hecho algo malo? Y aparece en la escena, para no hacerte el cuento tan largo, aparecen en la escena 3 amigos de Job que empiezan a decirle, Job, estamos completamente seguros que pecaste, completamente seguros, porque Dios es justo y tú eres injusto, así que seguramente te pasó todo eso porque pecaste. Y empezaron a afirmar, ¿no? Dios es bueno, nosotros no, y alguien que hace cosas malas, pues le va mal, ¿no? Dios lo va a castigar. Ese es el principio y Job argumenta que él es inocente. Ahora bien, hasta aquí, por lo que hemos leído en el libro de Job, tú y yo podemos darnos cuenta que Job era inocente, que Job no había pecado, porque el Señor lo había descrito así como que era un hombre íntegro. Y Job estaba diciendo la verdad, le estaba diciendo la verdad a sus 3 amigos, yo no hice nada malo. Pero los 3 amigos estaban aferrados y estaban diciendo, no, es que Dios no puede ser injusto. No te puede pasar eso nada más así porque sí. Algo malo debiste haber hecho. Entonces, para no hacerte el cuento largo, Job sigue argumentando que él es justo y dice, yo no hice nada malo. Y llega un momento cuando Job ya está todo sacado de onda, ya no sabe qué hacer. Y entonces empieza por su mente a pasar, y entonces Dios será injusto. Entonces lo que me pasó será una injusticia de parte de Dios. Pero de repente cuando Job tiene estos pensamientos en su mente, dice la Biblia que él se estremece, empieza a decir, no, yo no puedo dejar que mi mente se empiece a aterrorizar de este pensamiento que él tiene, y dice, yo no puedo permitir tener estos pensamientos porque Dios es justo. Pero sigue teniendo esta duda. Y luego aparece en escena un cuarto amigo de Job. Este amigo se llama Eliú. Eliú, a diferencia de los otros 3, le dice a Job, mira, vamos a suponer que no pecaste, vamos a suponer que no hiciste nada malo. Y tal vez Dios no te castigó por algo malo que tú hubieras hecho en el pasado, sino que te está permitiendo pasar por esto para evitarte al cometer algún pecado en el futuro. Puede ser que tal vez que si tú cometes, si el Señor te castiga y te da todo esto, que este sufrimiento es para evitarte que tú peques en el futuro. Pero tampoco esa era la intención de Dios, pero era algo que Él suponía. Ahora, hasta aquí, déjame mostrarte cómo a veces en nuestra manera de pensar, cómo en nuestra humanidad, a veces no entendemos todas las cosas pues del todo, porque 3 amigos decían, no, seguro pecaste, pero el otro decía, a lo mejor es que Dios pues te quiere evitar algo, pero ninguno tenía a ciencia cierta la verdad absoluta, ninguno sabía exactamente por qué Dios lo había hecho. Ahora yo te pregunto a ti, brother, porque ya te lo conté, ¿por qué lo hizo Dios?
Porque Él quiso. ¿Por qué quiso, bro? ¿Puede hacerlo Dios porque Él quiere? ¿Lo castigó por algo malo? Porque Él quiso, bro. Y en nuestra mente humana no me da a entender, Señor, no lo entiendo. ¿Por qué lo castigaste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué? Y tú te has preguntado en algún momento, en alguna situación, te has preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Y no lo entiendes? Y te haces muchas aseveraciones queriendo pues encontrar una razón en tu mente, pero la realidad es que en nuestra mente es difícil encontrar una razón. Así que, por último, Job, pues no le queda otra más que hablar con Dios y de repente él sí le empieza a cuestionar a Dios y ahora le dice, Señor, pues ya, ¿no? Dime qué onda, Señor, ya, ¿qué pasó? Dímelo, ¿por qué está pasando todo esto, Señor? Y entonces ya a lo mejor en un tono un poquito, pues como cuestionándole a Dios. Y yo te pregunto, brother, ¿seremos tú y yo quién para cuestionarle a Dios? ¿Seremos más sabios que Dios? Y entonces Dios dice que se aparece en un torbellino y le empieza a hablar a Job y le dice, espérame tantito, nunca le va a responder, pero le dice, te voy a preguntar más bien yo a ti, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo empecé a poner los cimientos del mundo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené todas las constelaciones del universo? ¿Dónde estabas tú, bro? No estabas tú ahí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a todos los animales? Y los creé con una perfección absoluta. ¿Dónde estás tú cuando el sol en la mañana yo permito que salga? ¿Dónde estabas tú? ¿Has ordenado en algún momento tú al sol salir en las mañanas? ¿Has ordenado tú a la tormenta que haya tormenta? ¿Le has ordenado? Y entonces Job empieza a ver lo limitado que está comparado con un Dios soberano, con un Dios inmenso, con el creador del universo, brother. Imagínate si tú y yo nos ponemos con nuestra mente que tenemos comparada con la mente de Dios. El Señor está diciendo, en tu mente, Job, no se puede concebir. Ahora, ¿estarías tú dispuesto a administrar por un solo día todas estas cosas? Encargarte tú de que el sol salga a cierta hora, encargarte tú de que las constelaciones sigan perfectamente bien ordenadas, encargarte tú de todas estas, de impartir la justicia, así como tú consideras que la justicia se debe impartir. ¿Estarías dispuesto por un solo día a hacerlo? Y Job pues se queda todo sacado de onda porque dice, Señor, y es que imagínate, en el concepto de justicia humana, si Dios nos permitiera a ti y a mí, olvídate de eso, imagínate que Dios nos diera a escoger y nos dijera, de aquí, de todos los que están aquí, escojan a uno que crean ustedes que es el más capaz de poder administrar por un día, impartir la justicia por un día. ¿A quién escogemos? A lo mejor decimos, vamos a escoger al pastor, ¿no? Queremos que es el más capaz de aquí, así que escogemos al pastor. ¿Tú crees que si el que sea más capaz, tú crees que con esa capacidad, ahora olvídate del pastor, imagínate que me escoges a mí, ¿tú crees que en mi capacidad humana me va a dar para administrar todo eso? Estoy tronado, bro. Y cuando yo quiero impartir la justicia a la manera humana, pues el primer perjudicado voy a ser yo, porque en mi justicia humana, si alguien la hace, alguien la paga, bro. Si hiciste algo malo, mereces ser castigado. Ahora imagínate, si yo imparto justicia por un solo día, al primer segundo que yo tenga impartiendo la justicia, en ese primer segundo, el primero que va a salir perjudicado voy a ser yo, porque cuántas cosas no merezco que ser eliminado, bro. Así que en ese momento yo saldría eliminado. Ahora, ¿tú crees que alguien de nosotros tiene la capacidad para administrar la justicia de Dios como Él lo ve? ¿Con la mente que Él lo ve? Pero no lo entiendo, bro. No entiendo la mente de Dios y no lo voy a poder hacer, y tú tampoco. No vamos a poder entender la mente de Dios, porque dice la Biblia, ¿quién entendió la mente de Dios?
¿O quién fue su consejero? Job fue su consejero y le dijo al Señor, mira, pon el cimiento acá, en la tierra. ¿Quién entendió la mente de Dios? No podemos entenderla. Así que lo que Dios termina diciéndole a Job es esto: Job, confía en mi sabiduría. Confía en mi sabiduría, Job. Tienes que confiar en mi justicia, en que yo soy soberano, soy justo y soy misericordioso, Job. Tienes que confiar en mí. Y Job entiende con su mente limitada que en su mente limitada es imposible para él entender muchas cosas, y decide confiar en Dios y decide tener misericordia Dios también de Job en ese momento. Y dice la Biblia que ya cuando terminan de platicar, el Señor, Job expresa unas palabras que seguramente las has escuchado. Dice Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti, Señor. Por ahí había escuchado cuando a lo mejor el pastor predica, a lo mejor cuando en tu célula, de oídas te había oído, pero ahora, Señor, cuando el Señor le permitió ver todas estas cosas a Job, dice: ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender que así como son más altos los cielos que la tierra, así tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. Y no lo puedo entender, pero tengo que confiar. Tengo que confiar. Ahora, ¿has tenido familiares que no quieren escuchar de Cristo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a culpar a Dios? ¿Qué vamos a hacer, brother? ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a confiar en que en su misericordia el Señor tiene el perfecto control de todas las cosas? Y en mi mente humana, con toda esta historia de Job, lo que quise reforzar es que no todo lo vamos a poder entender. No todo está en nuestra mente, pero debemos de dar toda nuestra confianza en el Señor y entender que la decisión que Él tome siempre va a ser justa o siempre va a ser misericordiosa, pero jamás Dios va a ser injusto. Endurezca el corazón de Faraón o tenga misericordia del que quiera tener misericordia, pero jamás el Señor va a ser injusto. Y no entiendo por qué el Señor quiso tener misericordia de este y quiso condenar a este. Amó a Jacob y aborreció a Esaú, y no entiendo por qué. En mi mente humana yo no lo entiendo, brother, pero lo que sí tengo que confiar es en que Dios es justo y Dios es misericordioso, pero Dios nunca es injusto, ¿ok? Nunca es injusto. Así que la historia de Job, nada más para no dejarte inconcluso, termina en que obviamente Job confía en el Señor y el Señor le restituye a Job el doble de lo que había tenido. Así que tuvo el doble de hijos, el doble de ganado, el doble de posesiones, el doble de todo. Pero también la Biblia dice que los últimos días que Job vivió, todavía se aventó otros 150 años a partir de ahí viviendo, y dice que vivió unos días increíbles sobre la tierra, gracias a la pura misericordia de Dios. Y ahora te pregunto, después de haber visto la historia de Job, ¿entendimos por qué Dios lo hizo? No, bro, pero lo entendí que fue por su soberanía, porque Él quiso, bro. ¿Por qué Él permitió eso? Porque Él quiso. Solamente confía en Él, solamente confía en su amor, solamente confía en su misericordia, solamente confía en su justicia, confía en su soberanía, ¿ok? Vamos a terminar con 4 versículos muy rápidos, hablando acerca de esto. Y cuando las cosas van bien, porque ahorita con Job, con la historia de Job, vimos que las cosas no iban tan bien, ¿verdad? Le fue medio mal. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van bien? ¿Cuál debe ser nuestra forma de comportarnos, tuya y mía, cuando parece que todo marcha bien? Cuando parece que todo funciona bien. Déjame darte una cita. Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas 10, 12. Obviamente confiando en la misericordia, confiando en la justicia, confiando en la soberanía de Dios, pero cuando las cosas van bien, dice Oseas 10, 12, sembrad para vosotros en justicia. Haz lo que es justo, bro. Tu siembra para justicia,
Lo que es justo, tú hazlo. Lo que es bueno, tú hazlo. ¿Ok? Segad para vosotros en misericordia. Tú vas a sembrar en justicia, pero vas a segar en misericordia. En otras palabras, cuando tú hayas hecho algo bueno, cuando tú hayas hecho lo que Dios te pidió hacer, cuando tú hayas hecho lo que Dios te mandó a hacer, no te sientas merecedor y digas, ahora me corresponde, Señor. La Biblia te está enseñando, cuando hagas lo que te corresponde, que es que hagas en justicia, vas a cosechar en misericordia. Cuando Dios te premie o cuando Dios tenga misericordia de ti, no lo recibas como que lo mereces, recíbelo como que Dios está teniendo de ti misericordia. En otras palabras, brother, quita de tu vocabulario la palabra merezco, porque no merecemos absolutamente nada. Y si Dios nos diera lo que merecemos, ya lo vimos hace un rato, la paga del pecado es muerte, merecemos la muerte. Así que quita de tu vocabulario la palabra merezco. Cuando el Señor te dé o te recompense porque Él quiere, tú ciégalo en misericordia, ¿ok? Dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y el Señor va a venir y el Señor te va a enseñar lo que es justo, ¿ok? Eso es cuando parece que todo te está yendo bien, cuando parece que estás sembrando en justicia y recibes la misericordia del Señor. Ahora vamos al revés. ¿Qué pasa cuando, como Job, no todo te está yendo bien, las cosas van medio mal y tú no sabes ni por qué? Y entonces te voy a dar una cita ahí en Daniel capítulo 9, versículo 18. Daniel 9, 18. Y dice sí, cuando las cosas van mal, no le reclames a Dios, bro. Como tal vez Job, ¿no? Que en algún momento que no pase por tu mente el hecho de decirle a Dios, Señor, ¿serás injusto? Qué mala onda eres, Señor. ¿Por qué permites esto? Que no pase por tu mente estas cosas. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice Daniel 9, 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Ok? Así que cuando las cosas no vayan bien, bro, no le reclames a Dios en base a tu justicia, porque así como Job era íntegro y no le reclamó al Señor, si yo soy íntegro, si yo no hice nada malo, no te pongas el tú por tú con Dios. Más bien, Señor, yo no clamo a ti por mis muchas justicias que yo pueda tener, sino por tu misericordia. Cuando tengas una situación complicada, clama al Señor con misericordia. Pídele al Señor su misericordia. No creas, brother, que porque eres servidor aquí en la iglesia, ya te ganaste el favor de Dios. No creas que porque sirves en Club Semilla de maestro, ya te ganaste el favor de Dios. No creas que porque pasas aquí al frente, ya te ganaste el favor de Dios. No creas que porque asistes a tu célula, ya te ganaste el favor de Dios. No creas que porque ayudaste a alguien a cruzar la calle o lo que sea, ya te ganaste el favor de Dios. No clames en base a tus propias justicias. Cuando te esté yendo mal, clama en base a su misericordia, aunque hayas hecho las cosas buenas. Porque, por cierto, dice el Señor, ¿no? Que cuando hayas hecho todo lo que debías hacer hecho, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debía haber hecho fue lo que hice, bro. No hice más, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a orar.